Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy no va a ser la excepción. Vamos a adorar primero al Creador, al Supremo Dios. A Él, solamente a Él serviremos. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, Sí, tu sí, rostro Señor. quiero ver. Bendito Pásame Dios. en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, Sí, Señor. y solo encuentro un lugar. Sí, Señor. Sí, Dios mío. Llévame. Llévame, Dios mío. En nombre de Jesús. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Señor de la gloria. Señor de la gloria. Santo, santo, santo. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti alabaremos siempre, glorificaremos tu santo nombre, porque tú eres nuestro Dios. Hermanos, hoy comenzamos con el capítulo 35. Vamos a estudiar, vamos a desglosar lo que la palabra de Dios enseña. Vamos a ver Génesis capítulo 35 del 1 en adelante. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Dios a Jehová: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Amén. Bendito Dios y Padre de la gloria. Gracias te doy por tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a desarrollar esta clase. Ayúdame, Señor, como tú lo sabes hacer. Pero todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, a este tema lo he titulado El mandato de regresar a Betel. Es interesante porque como una forma de introducción, este capítulo 35 nos va a hablar de muchos temas. Nos va a hablar muertes, nos va a enseñar. Porque cuando nosotros vemos la palabra que comienza con la palabra que Dios habló a Jacob en Siquem, después de la masacre, ¿se acuerda de la última clase? Y el saqueo que hubo lugar en ese lugar. El trasfondo del mandato se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 20 al 22. Ahora observemos con más detalles. Ahí fue donde Jacob hizo ciertos votos y donde Dios se identifica como el Dios de Betel.
Era el propósito de Dios que Jacob habitase en Betel al volver a su tierra. Es interesante todo esto, hermano, porque nos explica que sin duda son parte del plan de Dios. Vea usted el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11. Es la responsabilidad del creyente, entiéndalo bien, el creyente sondear los misterios y la voluntad de Dios. Es que son diálogos, son misterios, tal como Dios lo manifiesta en las experiencias cotidianas de la vida de cada uno de nosotros. Recuerde que no siempre es fácil, pero en el tiempo que se aprende a ver y comprender la presencia de las manos, en los sucesos de nuestras vidas. Y por supuesto, Dios nos dirige a través de la meditación, a través de las escrituras y de la convicción que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Una cosa es cierta, el mandato de regresar a Betel era una invitación nada menos que de Jehová Dios a Jacob. Se le ordena, regresa. ¿Por qué, hermano, tiene que regresar? Es decir, que aquí es el marco donde hizo los votos y las aspiraciones del Betel en el principio. La experiencia que tuvo en convertirse en esa montaña que él le llamó Puerta del Cielo, que nos habla Génesis capítulo 28, 17. Jacob que tenía que regresar a la bendición de aquel momento. Ahora, es cierto, pues, que Betel era un sitio importante en la vida de Jacob. Era tan importante para él como el nacimiento de Isaac. Como el nacimiento de Isaac, hermanos. Era así que lo fue para Abraham. Por eso Dios le ordena que regrese al lugar de bendición. De haber pasado años en el mundo bullicioso de los paganos en el lugar de Siquem, ahora debe regresar a la tranquilidad y en la comunión en Betel. Sigamos viendo el capítulo 35, 2 y 3. Dice, entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino donde he andado. Ahora desarrollemos esto. Esta expresión Betel los recuerda los recuerdos más agradables. De modo que Jacob habló de inmediato a su familia, le habló a sus siervos y le dio una orden enfática. Quitaos los dioses ajenos que hay entre vosotros. Porque la adoración de Dios a dioses siempre es incompatible con la adoración a nuestro Dios. Él dice, por medio del profeta, yo, Jehová, este es mi nombre, y a todo le daré mi gloria. Ni alabanza, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Vea el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 8. Dios es celoso
respecto a su adoración. Él odia la idolatría. Esto lo confirma en el primer mandamiento de la ley en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13 al 15. Evidentemente, hermanos, Jacob quería hacer una limpieza antes de volver a Betel y restaurar la comunión con el Dios vivo. Ahora, Siquem, este pueblo donde él estaba, a donde iba a ir a Betel, había una distancia de 48 kilómetros. Y aunque había unos 10 años que Jacob había regresado a la tierra, hasta donde se sabe, no había visitado Betel aproximadamente unos 30 años, desde que regresó, prometió regresar a Betel y pagar sus votos a Dios. Y aunque había edificado un altar en Siquem, al parecer aquel altar era solo una cuestión de formalismo. El ritualismo nunca puede ocupar un lugar de confianza en Dios, nunca. En numerosos pasajes del Antiguo Testamento que hemos leído, Dios habla del pecado de Israel. Y dice que han traspasado los atrios del templo. Han llevado ofrendas para cubrir el expediente de la ceremonia sin confiar en el corazón. Jehová, Dios busca no solamente la observación de las ceremonias requeridas, sino que también las que salen del corazón y son ofrecidas por fe. La fe, hermanos, es el único Dios vivo y verdadero, es la única base de la adoración que agrada al Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que buscan. Vea el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Ahora, entendamos esta parte. Jacob respondió el mandato de Dios ordenando a toda su familia que se quiten los ídolos que habían retenido y les mandó santificarse sus vidas. Evidentemente, la familia de Jacob había afectado la decadencia espiritual en la vida del patriarca. Y esto sucede, hermanos, porque la familia de Jacob había retenido ídolos paganos en su hogar. Y el acercamiento a Betel demanda una renuncia total a todos los ídolos. Veamos el 35:4. Así dieron a Jacob todos los dioses, dioses con minúscula, son ídolos, ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob les escondió debajo de una encina que está junto a Siquem. Ahora vamos a ver esto. Porque la familia de Jacob, hermanos, obedeció el requerimiento del patriarca. Todos los familiares y los siervos entregaron los ídolos paganos y los zarcillos que llevaban cada uno de ellos en sus orejas. Debe recordarse que Raquel se había llevado, ¿se acuerda usted? Unos ídolos de Labán, su padre, y los había escondido en la albarda de un camello, que hablamos y estudiamos en el capítulo 31 de Génesis, versículo 30 al 35. La gente respondió positivamente. Jacob tomó los ídolos, los zarcillos y los enterró debajo de una encina que estaba cerca de Siquem. Esto trae a la memoria las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 30, donde dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti,
mejor te es que te pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Lo que hizo Jacob, hizo eso, limpió su casa. El hecho que tanto la familia de Jacob como los siervos dieron todos los amuletos que tenían a Jacob, y esto sugiere que el patriarca había recuperado su liderazgo espiritual. La Reina Valera 60 dice que Jacob escondió todos aquellos objetos de idolatría debajo de una encina que estaba junto a Siquem. El verbo escondió en realidad significa enterró. Seguramente la frase los ídolos incluía los terafines de Raquel que había robado a su padre. Y además las imágenes orientales que los siervos tenían. Jacob llevaba consigo todos esos zarcillos fueron escondidos, incluidos, y se fue al desierto de Israel, y los zarcillos que luego, más tarde, los hijos de Israel lo iban a convertir en el becerro de oro. Observe y estudie Éxodo capítulo 32 del 1 al 15. Ahora vamos a ver el versículo 6 y 7 del capítulo 35. Porque aquí hay una petición especial de nuestro Dios. Y dice, y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, o en la tierra de Betel, y todo el pueblo que con él estaba. Ya llegaron ahora a este lugar llamado Luz, o llamado Canaán, o llamado Betel. Tenían varios nombres. Como resultado a esta respuesta, el pueblo disfruta de la protección de Dios en el camino de Betel. El texto claramente dice que el Dios de Betel estaba en medio de su pueblo. Ahora, cuando usted lea, hermanos, su Biblia, asegúrese que lo está entendiendo. Porque aquí, este estudio de este versículo conduce a algunas observaciones. En primer lugar, está claro que es posible que alguien que ha tenido una experiencia espiritual, tal vez usted la ha tenido, una experiencia que era sobresaliente, decaiga de la vitalidad de esa experiencia. Jacob tuvo un sorprendente sueño en la escalera del cielo en Betel y la presencia del Señor al lado de la escalera, donde el Señor hizo grandes promesas a Jacob. Si uno intenta encontrar en el relato de Génesis la conversión de Jacob a Jehová, ese sería uno de los lugares y tiempos y disputando la selección de esa conversación. Ahora entienda usted también, y en Betel, ya no hablando de Betel, sino hablando de Peniel, Jacob había luchado en este lugar con el ángel de Jehová y prevaleció cuando dejó de luchar y se aferró al ángel, llorando y buscando su favor, después de conocer quién era realmente. Vea usted el libro de Oseas, capítulo 12:4. Aún así, a pesar de la sublime experiencia en Betel y en Peniel, tuvo un lugar en una decadencia en su vida de patriarca y en la de su familia. La decadencia comienza generalmente de una manera más bien secreta. Entienda esto que voy a hablarle. Y difícilmente, hermanos, vemos sus etapas iniciales. Casi uno siempre se pregunta, ¿y cómo estás? Bien. Mientras que todavía nosotros tratamos de imaginar que todo marcha bien entre el Señor y nosotros. Aquí hay una pregunta que tengo que hacer. Podría decirse nosotros que después de nuestras grandes experiencias con nuestro Señor,
como es la conversación de muchos otros tiempos en el Señor, nosotros estamos en un pasado de decadencia espiritual, porque muchas veces nosotros estamos en la cumbre, ahí tocando con las manos el cielo. Pero lo interesante de esto, que a veces nos vamos alejando de la iglesia, nos vamos ausentando de la reunión de creyentes, a la reunión de las oraciones. Y esto va apagando la llama del testimonio de un cristiano. Tenga cuidado, hermanos. En segundo lugar, la presencia de los ídolos en la familia es una evidencia el hecho de la decadencia, porque esto hace entender como los hongos del otoño que brotan en la humanidad. Dejan de mantener cercanía con el Señor. Pronto se manifiesta la falta del poder en la vida espiritual. Uno se va retirando poco a poco. Tristemente, hermanos, esa situación se observa con frecuencia en la vida de los creyentes. Todo parece marchar bien externamente, de una forma de afuera uno dice, no, todo está marchando bien. Pero pronto escuchamos una noticia, un inminente divorcio, con la información adicional de que el problema ha estado presente por un largo tiempo. Finalmente, uno nota que, por lo menos en este caso que estamos estudiando, los ídolos tienen que entregarse antes que el Señor venga. Después de quitar los ídolos de que Jacob ha regresado a Betel, entonces Dios aparece al patriarca y le reafirma las promesas. Luego de haber enterrado los ídolos, la caravana de Jacob inicia su jornada hacia Betel. Y Dios puso ahora en un terror en el corazón de los habitantes de a su alrededor para que no se atreviesen a tocar a Jacob ni a hacerle daño, ni a cada uno de los que iban con él. Desde el principio no hubiera tenido el tener nada, Jehová Dios hubiera peleado, pero él no. Ahora veamos el 6 y el 7, el regreso de Betel. Vamos a ver cómo es. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, o Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba edificó allí un altar y llamó a ese lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Ahora entendamos esta parte. Betel es el punto central de la vida de Jacob, tal como Moriad en el lugar cumbre para Abraham. Jacob llegó a Betel y edificó un altar. El propósito era adorar al verdadero Dios con la vitalidad de una comunión renovada. El patriarca había estado alejado de aquel lugar mucho tiempo, pero ahora regresa con una actitud diferente. Al llegar a Betel, Jacob ofrece el mandato de Dios, véalo en el 35:1, y construyó un altar. Jacob había nombrado el lugar Betel y ahora nombra el altar el Betel. Y ahora nombra, ese es el nombre, es decir, el Dios fuerte de la casa de Dios. Aquel altar, hermanos, marcaba la diferencia entre el pueblo pactado y redimido por Dios y los paganos en la tierra. Jacob fue a Betel y edificó un altar allí para la adoración del Dios vivo y verdadero, con la vitalidad de una comunidad vibrante y renovada. Veamos el 8, versículo 8. Entonces murió Débora. Vaya apuntando esto. Entonces, en este capítulo 35 hay 3 muertes.
Pero vamos viendo. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alambacut. Vamos a explicar a esto. Jacob ahora comienza a experimentar, hermanos, algunas de las lecciones de la escuela de los sufrimientos. La muerte de Débora, que era la nodriza de Rebeca, quien pudo haber tenido una parte importante, oiga bien, en la crianza de Jacob. Es el primero de los 3 funerales que se van a mencionar en este capítulo 35. Las tristezas comienzan en el longevo patriarca. Va a comenzar. Pero estas pruebas lo conducirán a la vida y a un verdadero Israel, el soldado de Dios, el que lucha o el luchador de Dios. Veamos del 9 al 13. Dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Parán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre Jacob no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Cree y multiplicaré una nación y conjunto de las naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar donde había hablado con él. De nuevo, estos versículos que estamos viendo registran otra vez la aparición de Jehová, Dios, a Jacob. El sueño de la escalera. En esta ocasión, el Señor habla a Jacob respecto al cambio de su nombre y de las promesas del pacto abrámico. Las promesas del pacto, con algunos pequeños cambios, son reafirmadas a Jacob porque Jehová Dios, el patriarca, recibe las promesas del apoyo y el compromiso que procede del Omnipotente. Es decir, el Dios cuyo poder está por encima de la fragilidad humana. Ese es el nombre. Ese es el nombre de Dios que se usa regularmente cuando el hombre necesita la reconfirmación de la seguridad divina. Sigamos viendo. 35, 14 y 15. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación. Anote o marque libación. Y echó sobre ella aceite. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Ahora, como señal de gratitud, Jacob erigió una columna de piedra en el lugar donde Dios le había hablado. El patriarca derramó una libación, entienda esta palabra, libación de aceite. Esto lo echó sobre las piedras. Ahora, esta es la primera mención en una libación que se menciona en la Biblia. Este acto sugiere que Jacob no había olvidado la gracia de Dios que le había mostrado. Una libación es una ofrenda líquida, es una ofrenda. Esta ofrenda puede ser de vino, puede ser de agua o puede ser de aceite que se derrama en un altar. Si bien la primera mención de esta está en el Génesis capítulo 35, 14. El acto de derramar el aceite menciona que después de la libación de la escalera y de la promesa que Dios hizo a Jacob en
en el 28:15. Sin embargo, no fue sino hasta después de todo, después de Éxodo de Egipto, que se establecieron las leyes respecto a la libación. No existía. Ahora vamos a ver el nacimiento de Benjamín y la muerte de Raquel. Vamos a leer del 16 al 20. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Subraye la palabra Efrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había debajo de su trabajo en su parto, le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Vamos a explicarlo. La frase, y había aún como media legua de la tierra para llegar a Efrata. Da a entender que Efrata, que significa tierra fructífera, quedaba a cierta distancia del lugar donde estaba Jacob. Efrata era un lugar de origen que le pertenecía a Noemí. Ese terreno le pertenecía a Noemí. Vea usted el libro de Ruth, capítulo 4:11. Efrata es el nombre también que se le conoce a Belén. Raquel dio a luz a Benjamín, el último de los hijos de Jacob y el único nacido en la tierra prometida. El Señor contestó la oración de Raquel. Veamos el 18 y 20. Y aconteció que al salir el alma, pues murió y llamó su nombre Benoni. Es interesante que estos términos que voy a mencionar usted los apunte. La madre le pone por nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Afrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre sus sepulturas. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta el día de hoy. Como puede verse, hermanos, Génesis 16 al 20 registra el segundo funeral, narrada en este capítulo, que es Raquel, la amada esposa de Jacob, muere en el momento del alumbramiento de su segundo hijo. Una cosa debe decirse de Jacob, que era capaz de amar y de hacerlo fundamentalmente. Ahora, tome nota en esto. Los dos nombres dados al hijo reflejan dos estados del Mesías. Benoni sugiere el estado de su humillación, porque significa hijo de mi tristeza. El Mesías se llamaba y se le decía el Mesías el varón de dolores. Véalo en el libro de Isaías, capítulo 53:3. Benjamín significa hijo de mi diestra. Ese nombre de exaltación, en verdad, fue un acto de fe de parte de Jacob, poner ese nombre a su hijo menor. Ahora vamos a ver el pecado del primogénito de Jacob. Esto es importante porque la palabra de Dios no esconde los pecados, sino los saca a la luz. Del 21 y 22. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a haber sabido por Israel. Entienda bien esto. Esto es un poquito que usted tiene que ponerle seriedad en este estudio. Migdal Edar significa torre del rebaño.
Al parecer ese era un lugar bien conocido, aunque no se menciona lo suficiente en las escrituras para saber su localización exacta. Pero si usted ve el libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 8, nos va a dar un entender de este lugar que se encuentra cerca de Jerusalén. Ahora, el punto principal de esto que estamos viendo, es la mención despreciable del acto de Rubén, el hijo mayor de Jacob y Lea. El texto bíblico dice que fue y durmió con Bila, la concubina de su padre. Y leemos que Israel llegó a qué? A saberlo, lo que Rubén hizo, pero evidentemente guardó silencio. En realidad, esto es desconcertante, la actitud de Jacob. Es posible que el patriarca guardase su acción hasta el día cuando daba o pronunciase la bendición a cada uno de sus hijos. Luego lo vamos a ver en el 49 del 1 al 4. Se registra el ajuste de cuentas con Rubén, que finalmente llegó. Ahora, en este día, Jacob juntó a sus hijos para bendecir a cada uno de ellos. Estas fueron las palabras para Rubén, el primogénito. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal. Aquí hay una cosa importante. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envié, embeleciste subiendo a mi estrado. Es decir, Rubén se acostó con la mujer del patriarca. El relato de este pecado de Rubén es escueto y deja el disgusto a la ruptura familiar en la imaginación. Ahora, Jacob evidentemente, hermanos, nunca se olvidó de aquel acontecimiento triste y al final de sus días se lo presentó a Rubén. Por ello, Rubén perdió el derecho de la progenitura. Y hemos hablado anteriormente, en unas clases anteriores, que la progenitura conlleva doble herencia. Veamos ahora la familia de Jacob, ya lo hemos estudiado. Dice en el 35, 22b al 26, dice, ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea fueron Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fue José, Benjamín. Los hijos de Bela, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, era Gad y Aser. Es decir, hermanos, que todo esto eran los descendientes de Jacob. Salvo, todos estos hijos le nacieron en Padán Aram, salvo Benjamín, que le nació en la tierra prometida, y los otros 11 nacieron en Padán Aram. Los números de la tribu de Benjamín podían declarar con orgullo que el progenitor nació en Canaán y no en Padán Aram. Vamos a ver 27 al 29 y vamos ya viendo otra muerte, la muerte de Isaac. Vino Jacob a Isaac, su padre, a Manré, a la ciudad de Arbe, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo,
viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Obviamente, hermanos, Jacob había estado lejos de su padre durante muchos años, aproximadamente unos 28 años, que fue cuando se habla en el capítulo 28, cuando Isaac despide a Jacob. Además, la gran cosecha y la posición de la tierra de bendición son aquellos que pasan a través de aquella escuela del sufrimiento. Ahora, desde aquí hasta el final de Génesis, vemos que Debra murió, luego Raquel. Rubén cometió el gran pecado. José tuvo dificultades con sus hermanos. Simeón y Benjamín fueron apartados del patriarca. De modo que Jacob expresa con angustia, me habéis privado de mis hijos. José no aparece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín lo llevaréis contra mí, contra todas estas cosas. Lo que Jacob no sabía era que aquel mismo momento las cosas comenzaban a brillar. Dios estaba actuando según su soberanía, su soberana voluntad. Ahora, en medio de todas estas pruebas, recordemos no juzgar a las personas por apariencia. No lo juzguemos, hermano. Recordemos siempre esto, que cuando hemos visto este libro, cuando vemos este libro, contiene varias enseñanzas importantes en este capítulo 35. Nos enseñan que la restauración del compañerismo y la comunión que está extensa en la escuela del dolor, tal como el oro y la plata, tiene que refinarse en el crisol para quemar la escoria, así también los pasos de la madurez espiritual del alma de muchas veces de los creyentes tienen que quemarse en el horno de la aflicción y la tristeza. Nada nos puede separar del amor de Dios, de acuerdo al libro Romanos, pero nosotros tenemos que caminar con arduo, con el sufrimiento, con el dolor, sin olvidarnos del autor y consumador de la fe. Bendiciones, hermanos.